Sierra. Dios mío, estoy más nerviosa con la edificación que con la presentación. Buenas noches para todos, espero estén súper bien. Bueno, yo espero hoy, como siempre, poderles aportar un poquito de lo que me ha venido funcionando durante estos 3 años. Yo sé que cuando uno inicia este negocio de tiempo parcial, se puede convertir un poquito difícil, puedo pensar que no tengo forma de organizarme, pueden pasar una cantidad de cosas por mi mente, pero lo cierto del caso es que sí te puedes organizar y es el negocio más sencillo que pudieses hacer en comparación de muchas cosas en las que David y yo inicialmente pensamos para, ¿sí? Entonces les voy a compartir pantalla y como les digo, espero esto sea provechoso para ustedes. Hoy les voy a hablar de 5 reglas para que tu negocio pueda funcionar en tiempo parcial, ¿sí? Y quiero empezar con esto. Quiero empezar con recordarte por qué estás aquí, por qué tomaste la decisión de iniciar este negocio. Y es que lo que yo vi es, y quiero regalártelo y recordártelo si de pronto no lo conoces o si de pronto se te olvidó, y es que tienes la posibilidad de trabajar tiempo completo en tu empleo y tiempo parcial en tu fortuna, que viene a ser este vehículo que ya Dios te trajo aquí y que ya tienes en tus manos, ¿sí? Y que probablemente hoy no encuentras la forma de cómo multiplicarlo, de cómo hacerlo de manera profesional, de cómo dedicarle el tiempo. O probablemente ni siquiera te has dado cuenta que debes darle prioridad, porque no has entendido qué tienes en tus manos y por qué estás aquí, ¿sí? Entonces, si hoy te grabas esto, para mí ya gané, porque quiero que sepas que tienes la posibilidad de trabajar tiempo completo en tu empleo y tiempo parcial en construir tu castillo, en construir tu fortuna, en construir eso que viniste a buscar. No sé qué sea la razón por la cual estás aquí, no sé si fue dinero, no sé si fue comunidad, no sé si fue construir un ingreso adicional. Para mí, en mi caso, fue tiempo. Y cuando tú no tienes tiempo, pues no tienes tiempo para perder el tiempo, ¿cierto? De tal manera que tienes que tener muy claro cuáles son esas prioridades, objetivos, metas y una cantidad de cosas. Entonces, la claridad te va a mostrar el camino. Así que dentro de esas 5 reglas que te quiero compartir es esa justamente. La primera, tener una meta clara y una meta urgente, ¿sí? Todos los días tienes la posibilidad de empezar tu negocio, de resetearte y volver a aclarar esa meta y darle urgencia. ¿Y por qué te hablo de eso? Porque eso fue lo que me dio claridad a mí. Había una cosa que yo no tenía y que me tenía supremamente incómoda y que yo necesitaba solucionar en el menor tiempo posible y era el tiempo. ¿Sí? Y ahorita te lo dije. Cuando uno no tiene tiempo, cuando uno tiene una cadena de 5 metros, definitivamente tú no tienes tiempo para perder. Y si ya yo tenía claro que lo que yo quería era tiempo y que le tenía que meter urgencia porque quería tener tiempo en el menor tiempo posible, pues ya tenía una meta que era medible y una meta que era cuantificable, ¿sí? Entonces, cuando te hablo de medible es en el menor tiempo posible, necesito tener tiempo. Y cuando te hablo de cuantificable es qué tiene que pasar o qué tengo que construir para poder tomar esa decisión de tener tiempo. En mi caso, yo empecé este negocio hace 3 años junto con David y nosotros identificamos aquí la posibilidad de tener flexibilidad en el uso del tiempo, que nunca en la vida lo habíamos tenido. David 12 años en el campo corporativo, yo 17 años en el campo corporativo. Yo trabajaba de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, pero pues quienes están en Medellín o quienes han venido a Medellín saben que aquí el tráfico es bien complejo. Yo salía de mi casa tipo 6 de la mañana y llegaba a mi casa tipo 7:30 de la noche, ¿cierto? ¿Quién sabe?
y yo sé que aquí hay una cantidad de personas conectadas que saben que obviamente ahí se va una cantidad de tiempo bastante importante. A eso súmale que yo trabajaba como gerente administrativa, cosa que no me daba mayor margen de maniobra, pues porque obviamente estaba todo el tiempo en función de una cantidad de reuniones con personas en juntas directivas y una cantidad de cosas, pero siempre hay tiempo para lo que es una prioridad para ti y cuando yo entendí que aquí iba a construir ese tiempo que yo estaba buscando, yo empecé a darle prioridad a lo que iba a construir en un muy corto plazo. De manera que yo empecé a hacer las acciones, empecé a hacer dos cosas que definitivamente hay que hacer aquí si es que quieres tener resultados, ¿sí? Y esas dos cosas eran vender y empezar a hablar de mi negocio. Empezar a hablar de mi producto y empezar a hablar de mi negocio, ¿sí? Esa, para que lo tengas en cuenta, esas son las dos actividades productivas de tu negocio y que no van a cambiar. Todo lo demás es distractor. Todo lo demás es distractor, sobre todo porque yo aquí estoy hablando de las personas que como yo, hace 3 años hacemos este negocio de manera part-time. De manera que yo tenía muy claro que yo tenía que tener unos horarios muy marcados. Entonces, yo trabajaba de tiempo completo en mi empleo, como te dije ahorita, más o menos salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 7:30 de la noche, pero inmediatamente yo salía de mi trabajo, que era a las 5:30, empezaba mi segundo turno, ¿sí? Y aquí quiero honrar, obviamente, porque sé que hay mamás que tienen, obviamente, sus hijos, algunos más pequeñitos, otros más grandecitos, que tienen sus esposos y una cantidad de cosas. Quiero honrarlas mucho porque pues efectivamente yo no tengo hijos, pero sí tengo socios que tienen hijos. Y si hay algo que nos ha servido durante todo este proceso es entender eso y llegar a algunos acuerdos con esos esposos, ¿sí? Que también son obviamente muy funcionales como en todas esas tareas que hay en la casa. De hecho, en algún momento David y yo llegamos a algunos acuerdos, porque quién sabe que en algunos casos hay una sobrecarga porque de pronto uno es mujer, ¿sí? En algún momento yo tuve que tener conversaciones más allá, incluso con David, con mi hermano y con diferentes personas, en donde llegué a unos acuerdos y dije, si queremos hacer esto, necesitamos ser tanto un equipo en función como un equipo en la casa y un equipo en el trabajo, ¿sí? Porque pues necesitamos delegar funciones, delegar tareas y necesitamos enfocarnos en lo que queremos construir. Entre menos tú te demores en hacer esos acuerdos, entre menos tú te demores en tomar ese tipo de decisiones, pues más rápido vas a avanzar en tu negocio, ¿sí? Tienes que tener sí o sí una agenda. Entonces, ¿qué hacía yo cuando salía a las 5:30? Yo lo que hacía era, yo no perdía absolutamente ningún tiempo de ocio, porque yo sabía que mi tiempo era supremamente valioso. Entonces yo tenía una hora de almuerzo y esa hora de almuerzo para mí era supremamente sagrada. O sea, yo ahí tenía conversaciones de negocio, de seguimiento, presentaciones, ¿sí? Y cuando salía de mi trabajo en el transporte, que era un tiempo súper vacío, súper de ocio, yo ahí podía hacer muchas cosas, pero hay dos actividades productivas y esas dos actividades productivas son a las que tú tienes que darle prioridad. ¿Cuáles son? Presentar tu producto y presentar tu negocio, ¿sí? Entonces, yo en todos mis tiempos que podemos llamar de ocio, yo los aprovechaba para poder presentar mi producto y presentar mi negocio. Entonces ahí enviaba mensajes de texto. Si me daba la oportunidad y de pronto no tenía una reunión al mediodía en la hora del almuerzo, yo lo que hacía era entonces que testeaba, mandaba muchos mensajes hablando de mi producto
y probablemente ya en el resto de la tarde no iba a poder contestarlos, entonces a las 5:30 que salía, retomaba todas esas conversaciones e iba teniendo todas esas conversaciones que necesitaba tener para poder seguir avanzando en mi negocio. Cuando llegaba a mi casa como buena señora de casa, pues obviamente tenía que llegar, entenderme con todo lo que tiene que ver con la comida y todo lo demás que también te pasa a ti. Yo sé que te pasa a ti, por eso lo menciono, porque yo no tengo, pues no tenía ni tengo persona que me ayude, probablemente tú tampoco. Si la tienes, es lo mejor que puedes hacer, delegar es lo mejor que puedes hacer para que tú te dediques a hacer dinero y puedas pagar por esas tareas que probablemente no puedes tener. Lo mejor que tú puedes hacer es pagar por el tiempo, porque el tiempo no se recupera, ¿cierto? Yo eso lo he venido entendiendo obviamente ya en otro proceso, ya en otro camino. Hoy por hoy ya yo no me dedico del todo y por todo en esas tareas porque yo antes invertía una gran cantidad de tiempo incluso en haciendo aseo y una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, sí o sí tú tienes que tener una agenda, saber con qué personas vas a conversar, a quién vas a llamar, a quién le vas a presentar tu producto, quién tienes pendiente para seguimiento, si tienes ya socios, con qué socios vas a agendar unos espacios, qué vas a hablar con ellos. Cuando una persona a mí sea mi socio, eh, o una persona pues que está en seguimiento, ya sé qué es la conversación que va a tener con él, pero si un socio me escribe y me dice, regálame un espacio, el espacio, ¿qué intención tiene? ¿Sí? Se puede solucionar con un video, con un WhatsApp, con una llamada, o definitivamente tiene que ser un espacio de Zoom, o una reunión presencial, porque no todas las cosas son urgentes y son prioritarias. Entonces, tú cuando haces una distinción entre todas esas cosas, pues tienes claridad, ¿sí? Y tienes que aprender a decir que no a algunas cosas que se te van a presentar, ¿sí? Entonces, tener horarios es la segunda regla para que obviamente empieces a tener ese resultado que estás buscando. La tercera regla es hazlo con responsabilidad. Si tú eres una persona como yo hace 3 años que era empleada, yo era pues, sigo siendo y voy a ser toda mi vida responsable en absolutamente todo lo que haga. Lo voy a hacer con sentido de pertenencia, con amor, me voy a entregar. Y era algo que yo me repetía todo el tiempo. Y si es que yo he trabajado durante 17 años o más siendo responsable para otra persona, teniendo sentido de pertenencia para otra persona, haciéndolo de manera profesional para otra persona, ¿cómo no lo voy a hacer profesional para mí? ¿Cómo no voy a tener responsabilidad sobre lo que es mi negocio? Porque yo desde el día uno entendí que yo no estaba vendiendo sobres, ni que estaba en una tienda de barrio, ni que estaba en una revueltería, sino que estaba en mi negocio, que mi negocio lo iba a construir de manera profesional y que era un negocio para la vida. Era el negocio que me iba a dar el tiempo que hoy, gracias a Dios, he construido y tengo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre quienes tenemos un negocio pequeño, quienes tenemos un negocio grande, es el nivel de responsabilidad, porque yo hablo con muchos socios que me dicen, cuando tenga tiempo, yo tampoco tenía tiempo, yo tampoco tenía tiempo, pero mira el poder de las palabras. Entonces, cuando tú entiendes que hay una diferencia entre tú, cómo ves tu negocio, si lo ves pequeño, lo ves grande, ese es el nivel de responsabilidad que le vas a poner a tu negocio, el nivel de seriedad que le vas a poner a tu negocio y el nivel de profesionalismo con el que vas a tratar tu negocio desde un inicio. Entonces yo hoy te quiero preguntar, ¿tú qué estás viendo? ¿Estás viendo un sobre o estás viendo el ladrillo con el que vas a construir eso que estás buscando? Que no sé qué sea, en mi caso era tiempo, ¿sí? Y como en mi caso era tiempo, yo lo hacía como todo lo que he hecho en mi vida, de manera responsable, de manera seria y con profesionalismo. Porque así como tú trates tu negocio, es como el negocio te va a tratar a ti. Es ese cheque que vas a ver reflejado semana a semana, si es que estás cobrando de manera semanal. Porque entre otras cosas, pues el plan de pago es semanal. Hazte a la responsabilidad de tener tu cheque de manera semanal, ¿sí? Entonces, debes ser responsable de dos cosas. Uno,
adueñarte de tu negocio. Tienes que ser 100% responsable de tus acciones y de tu producción. Tus acciones y tu producción no dependen de tu línea ascendente, no dependen de tu patrocinador, no dependen de si él hace o si no hace, dependen 100% de ti. Porque si es que tú hubieses montado un carrito de perros, no vas a esperar que otra persona, la que te dio la idea o la que te prestó el dinero, vaya y abra el carro de perros por ti. Tienes que abrirlo tú. Asimismo, sucede acá. Tu negocio es un negocio grande y es un negocio que tienes que abrir todos los días, pase lo que pase, ¿sí? Cuando a mí me da la bobada, por decirlo así, porque a veces uno tiene sus bajones o diferentes situaciones que suceden, porque a los líderes también nos pasa, hay algo que a mí me para. Y es que por 17 años, independientemente de si me dolía una muela o si me dolía una uña o si tenía X o Y cosa, yo tenía que ir a trabajar a menos de que estuviera incapacitada. E incluso incapacitada muchas veces trabajé. No sé si de pronto te ha pasado. Entonces, eso es adueñarte de tu negocio. ¿Por qué le puedes cumplir a otra persona y por qué no te puedes cumplir a ti? Eso me lo digo yo también. ¿Cómo es posible que yo le haya cumplido 17 años a una persona y que me cueste cumplirme a mí? Eso duele porque yo soy la persona más importante de mi vida. Entonces, ¿por qué estoy supeditada a que otra persona sea el que me diga, el que me haga, el que me esté arriando como si yo fuera ganado? No. Y aduéñate de tu autoeducación, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto y por qué insistimos tanto en eso? Porque normalmente el medio ambiente del que nos rodeamos no es el ambiente correcto para crecer y hacer dinero. Por lo menos en mi caso no. Si en tu caso sí, supremamente respetable. En mi caso no, porque yo vengo de una familia humilde, con una cantidad de patrones, con una cantidad de creencias, con una cantidad de paradigmas que no han conocido absolutamente nada más en su vida que el empleo tradicional, ¿sí? Y que nunca han tenido la oportunidad o probablemente no han buscado la oportunidad para enfrentarse a una información diferente que los ayude, que los hubiese ayudado o que los ayude a salir como de ese entorno. Entonces yo necesito buscar un entorno que me propicie un ambiente correcto para ese crecimiento y para poder crear, para que mi mente visione, para que mi mente em, se habitúe a lo que normalmente no tiene. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a pasar en mí, por ejemplo? Que cuando yo estaba trabajando, venía, no sé, líderes de Bucaramanga, Camilo, Elizabeth, una cantidad de personas, y yo trabajando, y yo decía, pues esta gente, como vive de bueno, o sea, esta es la vida que sinceramente yo quiero para mi vida. Y mientras ellos estaban, no, y, no sé, haciendo X cosa, yo estaba trabajando en una reunión pegada. Yo les decía, apenas salga a las 5:30, yo me voy para donde ustedes están. Yo entendí también eso. La ley del entorno es súper importante. Entonces, si tú quieres avanzar, si tú quieres crecer, porque me pasa a veces que la gente no entiende por qué hay que estar. Y si viene Iván, ¿y qué me va a dar Iván pues a mí? ¿Y para qué yo tengo que ir donde Iván? ¿Y como a son de qué o qué? Que si tú quieres crecer y te sientas al lado de un Iván y le haces dos, tres, cuatro preguntas de valor, tu chip cambia, tu mente cambia. Ahora, si tú vas a donde Iván y te quedas callado, no preguntas nada, ni tampoco escuchas nada, obvio fuiste a perder el tiempo, ¿sí? Pero había algo que yo tenía supremamente claro y Camilo yo creo que está aquí y me puede decir, o sea, yo me sentaba con Camilo y yo creo que él se cansaba, esta vieja sí me pregunta y él me daba una cosa y yo le metía por otra, y yo le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba
Y cada que él me decía cosas, mi mente era como si me empezaran a quitar una cantidad de cositos de aquí de los ojos. Yo decía, yo no, toda una profesional, yo no sabía eso, no puede ser. Entonces, ¿qué más hay por saber? ¿Qué más necesito saber? ¿A dónde más? Y entonces, ¿qué libro me leo? Y entonces, ¿qué me escucho? ¿Sí? Y eso es lo que pasa cuando tú te adueñas de tu autoeducación, qué estás escuchando, qué estás leyendo, a qué espacios de entrenamiento estás yendo. Porque eso básicamente es como cuando una persona te dice que quiere bajar 20 kilos de peso en 14 días, literalmente. Entonces, en mi caso eran 30 años en una metodología completamente distinta de educación, en donde mi mente estaba enfocada solamente en el hacer y yo soy una excelente profesional en todo lo que tiene que ver con mi profesión como tal, pero jamás le dediqué ni tiempo ni dinero al ser. Y obviamente lo que no sabía que debía saber me costó un montón de dinero y de tiempo. Porque cuando tú entiendes que lo que sabes te ha traído hasta donde estás y que necesitas saber más para poder llegar hasta donde quieres llegar, empiezas a adueñarte de tu autoeducación, a ir a los espacios, a capacitarte. Y cuando tienes la humildad de decir, es que yo no me las sé todas, porque es que si entre otras ya dices que te las sabes todas, pues ya hasta ahí llegaste, ¿sí? Pero cuando tú tienes la humildad de reconocer que nunca vas a ser un producto terminado y que el conocimiento es infinito, tú amas todos los espacios, amas aprender de todas las personas con las que te sientas y siempre estás en modo aprendiz. Entonces, si hay dos cosas de las que te tienes que hacer responsables hoy, es eso. Uno, saber que tú estás en un negocio millonario, con el que tú puedes crear todo lo que tú quieras. Porque una cosa es decir, como decía yo estoy supremamente bien y levitaba y me ganaba 5 millones de pesos, porque no veía nada más para mí y porque el entorno en el que me movía era la que más ganaba de las personas de mi universidad. Hasta que me dijeron, ¿y en comparación con quién? Sí. Y para ganarme hoy lo que me estoy ganando, pues he pasado por un proceso de evolución, de crecimiento, de confrontación, de romper un montón de cosas que me limitaban, ¿sí? Y yo no digo con esto que me encantó escucharlo ahora que fui a Bucaramanga de Cami. No es que el empleo sea malo, es que el empleo te limita. Y yo me limité, decidí limitarme durante 17 años, pero no más, ¿sí? Entonces, nuestro negocio es tan sencillo de hacer como tan sencillo de no hacer. Y eso se lo digo yo, me lo digo a mí misma y se lo digo yo a mis socios, porque como no tiene costos fijos, ¿sí? Porque no tiene establecimientos fijos, porque no tienes que abrirlo y cerrarlo todos los días de manera física, a veces no lo tomas en serio, pero es un negocio que tiene todas estas ventajas. Tú decides si las ves como desventajas o si las ves como ventajas. Yo las veo como ventajas. ¿Por qué? Porque yo gerencié una compañía y yo sí sabía de primera mano lo que eran los costos fijos, lo que era abrir y cerrar un negocio todos los días, lo que era atender a toda hora solicitudes de todas partes, de la DIAN, de la UGPP, del DANE, ¿sí? Estás ante un negocio serio y ante un negocio que te puede dar millones de dólares. Y así tú hoy no te los estés ganando, tú te rodeas de personas que ya se los están ganando. Y solo eso es el mayor testimonio. Entonces, la cuarta regla infalible, infaltable
es todos los días. Un día sí y al otro día también. Tienes que entender que un negocio que funciona es un negocio que vende todos los días. Si es que tú tienes una farmacia, si es que tú abres una farmacia, si es que tú tienes un almacén, si es que tú tienes una ferretería, si es que tienes el carro de perros, si es que tienes desde la empresa más pequeñita hasta la empresa más grande, tota, abre su negocio todos los días y sabe que tiene que vender todos los días. Porque si el negocio no crece, es como el liderazgo. Lo que no crece, decrece, ¿sí? Y tienes que entender que tu negocio eres tú, 100% tú. Que si yo hoy me desaparezco, tu negocio es tu negocio. Y no importa qué pase conmigo, porque eso yo lo entendí. Y por eso te pegas a un ecosistema educativo también. Y lo decía ayer en un espacio, que brille el sistema educativo, no yo. Porque si es que a mí me pasa algo, yo quiero que esas personas no pierdan la oportunidad de su vida por pegarse a mí y no a un sistema educativo. Y eso mismo deberías de hacer tú, porque yo no quiero perder la oportunidad de mi vida por una decisión que no me compete a mí, ¿sí? Entonces, si es mi cumple y y si es festivo y si es Navidad, tienes que llegar a acuerdos si es que quieres que tu negocio avance. Mira, yo tengo socios que se afiliaron y no han arrancado porque es mi cumple, porque es festivo, porque es Navidad, porque esta semana no, porque, no sé, llovió, esta otra semana tampoco, porque es respetable, ¿sí? Cada uno. Pero yo entendí en mi proceso de crecimiento, cuando estaba empezando, que me planteé una meta y dije, lo que yo quiero es tiempo, y voy a tomar la decisión de renunciar a mi trabajo cuando me esté ganando el doble de lo que me gano, hice acuerdos. ¿Sabes por qué hice acuerdos? Porque parte de lo que, o por la razón por la cual yo necesitaba tiempo, era para poder visitar más seguidamente a mi familia, porque ¿sabes qué me decía mi empleador? Otra vez usted va para su casa, iba cada año, ¿sí? Entonces, si ya yo tenía 17 años yendo cada año a mi casa, pues yo lo que quería era construir para ir más seguido, pero ese no era el momento. Entonces yo hice unos acuerdos en mi casa y dije, no, voy a tomar este año como si fuera un año más de los 17 años que llevo por fuera de mi casa, para de ahí en adelante no perdérmelo más y tomar la decisión de ir cuando a mí me dé la gana. Y eso hago hoy. Yo voy a mi casa cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, y puedo estar yendo cada mes, cada 20 días, cada 2 meses, y eso jamás y nunca lo tuve antes, porque cuando el limitante no era el dinero, era el tiempo, y cuando no era el dinero, era el tiempo, ¿sí? Las empresas, los empresarios y los emprendedores venden más cuando el resto descansa. Así que tú deberías de tener supremamente claro esto, sobre todo cuando tú estás construyendo un negocio, que acuérdate que te dije al inicio, estás construyendo de tiempo parcial tu fortuna, de pronto no lo has entendido. Y cuarto, organiza tus finanzas. ¿Por qué te hablo de organizar tus finanzas? Porque si es que tú tienes una meta, tienes una razón puntual, un propósito, tiene que estar alineado a esto, seguramente está alineado a esto.
así como te dije ahorita. Yo sabía que podía tomar la decisión de salir de mi empleo, de renunciar a mi trabajo, que era mi propósito. No te estoy diciendo que tengas que renunciar, ¿sí? Porque todos tenemos propósitos y metas diferentes, que iba a renunciar cuando yo ganara el doble. ¿Y qué tenía que hacer yo entonces para ganar el doble? Ahí vienen las metas, los objetivos y todo lo demás. Pues yo sabía que tenía que construir mínimamente un Premier. Y eso fue lo que hice. Me fui paso a paso, hice mi Líder X, luego fui Líder X Pro 2, luego Líder X Pro 3, hasta que llegué a Premier. ¿En qué tiempo hice eso? Pues en el tiempo que todos tenemos 24 horas y que cada uno distribuye de una manera diferente, dándole prioridad más a unas cosas que otras, ¿sí? Pero yo llegué, primero establecí unos objetivos claros, le di una prioridad, tenía súper claro cuáles eran mis tiempos y ahí viene el tema de organizar la agenda y en esos tiempos lo hacía. ¿Qué hacía? Las únicas dos actividades productivas que te van a generar ingresos, ¿sí? Que son hablar de tu negocio y hablar de tu producto, ¿sí? Hay algo que tú le tienes que vender a tu mente todos los días y es, no voy a fallar, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero lo construyo porque lo construyo. Y tu mente va afianzando esa seguridad de gano o gano. Aquí no hay oportunidad de perder, no hay retroceso, no hay retroceso, no hay retroceso. Son cosas que nosotros nos hablamos casi que todos los días, ¿cierto? Entonces, quiero invitarte a que hagas un inventario honesto de ti mismo, ¿sí? ¿Qué has venido haciendo? ¿Cómo lo has venido haciendo? ¿Qué puedo hacer para lograr ese objetivo que no estoy haciendo ahora? ¿Sobre qué cosas necesito trabajar que no estoy trabajando ahora? Y yo sé que este tema de la organización es un tema bien álgido, porque yo tampoco soy producto terminado, todavía sigo creando hábitos en pro de mejorar una cantidad de cosas, pero hay algo que yo sí identifiqué y era que necesitaba ser más disciplinada, ¿sí? Aprender a trabajar más inteligentemente porque por 17 años había trabajado arduamente, duramente, ¿sí? Decir no más a menudo, vas a tener que decir no de manera más a menuda y tener prioridades. Yo me acuerdo que al principio llegamos David y yo a tener inconvenientes familiares, porque era el cumpleaños de la hermana, porque era el cumpleaños del sobrino, y decíamos, no podemos asistir. Necesitamos que entiendan que nosotros estamos construyendo un negocio y que necesitamos mínimamente este año para poder construirlo, porque ¿qué va a pasar? Que nosotros necesitamos tiempo para poder ahora, David, llevar a su mamá a las citas médicas cuando él quiera, sin tener que pedir permiso, porque su mamá quedó solita, ¿sí? Ir a mi casa cuando nosotros queramos, porque mis papitos ya están viejitos y me perdí un montón de tiempo sin ellos. Entonces, necesitas entender que hay decisiones que hay que tomar de manera temporal para que puedas tener satisfacciones de maneras más frecuentes, ¿sí? Tienes que hacer resolver las cosas menores porque de igual modo ellas están ocupando un espacio en tu mente, como eso de, no sé, tareas que te sobrecargan, que nunca haces. Tengo que organizar el escritorio y pasan días, pasan meses, pasan semanas, pasan y no lo organizas. Eso está ocupando un pedazo de tu mente. Organízalo. Tienes que aprender a confrontarte y a vivir en modo responsable. Tener claro y por escrito tus tareas o objetivos diarios, ¿sí? Tienes que tener enfoque. Yo entendí que necesitaba enfocarme, que necesitaba dedicarle tiempo principal a las cosas que verdaderamente dar lo que yo necesitaba, ¿sí? No dediques tu tiempo principal a las cosas menores y que no son productivas, además, sobre todo cuando tu tiempo es poco.
cuando tú estás aquí de manera parcial. No pases demasiado tiempo en cosas que no cuentan. Mira, yo perdía tanto tiempo haciendo un video y repetía el video y lo repetía y lo repetía y lo repetía hasta que una vez trabajé, me fui para el Despierta, no, en Taller de Libertad en Ecuador y me di cuenta que yo tenía un nivel de perfección pero elevadísimo y que eso era lo que me hacía repetir tantas veces lo mismo. Y ahí perdía una cantidad de tiempo cuando no tenía tiempo, pero era algo involuntario que yo necesitaba identificar para cambiar. Hoy yo hago un video, quedó como quedó y lo monto, chao, ¿sí? Pierdo menos tiempo. Entonces, no confundas movimiento con logro, porque normalmente me pasaba también, eh, ahora tengo la conciencia de darme cuenta, no estoy haciendo lo que debo de hacer y de confrontarme a mí misma, pero antes, y también porque obviamente yo tengo equipo y llego a ese tipo de conversaciones en donde le pregunto a las personas, es que yo hago, pero es que yo estoy haciendo todas las tareas, pero es que no me da, no me sale, no me funciona. Y cuando le digo con cuántas personas has hablado hoy de tu producto y de tu negocio, se desmontó la idea que tenía porque a veces no somos capaces de generar ese tipo de conciencia en nosotros mismos y confundimos el hecho de estar todo el tiempo ocupados con el resultado. Y no tiene que ver nada, nada una cosa con la otra, porque yo puedo estar todo el día ocupado en un montón de cosas que no son productivas, ¿sí? Entonces, si eres part-time, la disciplina es fundamental. Yo todavía hoy sigo alimentando ese hábito porque no te puedo decir que soy la persona más disciplinada. Eso es una cosa paulatina que tú vas alimentando con cumplirte con pequeñas cosas, ¿sí? Y hay cosas que definitivamente sí sirven. En mi casa no se ve televisión, ¿sí? Me empecé a conectar con eso que yo quería, conmigo, con mi visión. A veces las redes lo quieren envolver a uno, pero tú tienes que volverte esa persona que diga, fue pucha, me dejé envolver aquí, ya llevo una hora, salte de ahí y di, no consumo redes, me apalanco de las redes, no consumo redes, me apalanco de las redes. Y a veces uno se va por ahí, pero tienes que empezar a despertar esa conciencia de tú mismo, ok, ya llevo tanto tiempo aquí, aprovecha el tiempo muerto en el baño, en la ruta, los fines de semana, las horas de almuerzo, el ocio, porque los fines de semana eran supuestamente para mí para descansar, pero yo los utilicé de manera temporal para construir lo que quería construir, que era tiempo y que hoy tengo. Dedícale mínimamente 2 horas diarias a las actividades productivas. ¿Cuáles? Otra vez. Habla de ventas, hablas de tu producto, hablas de tu negocio. Delega todo lo que puedas y apaláncate de todas las herramientas del sistema. Entonces, cuando yo estaba trabajando, siempre tenía algo trabajando para mí. ¿Qué era eso? Redes sociales. Antes de salir de mi casa, yo hacía los videos que tenía que hacer o montaba lo que tenía que montar. Si no alcanzaba, pues porque a veces la disciplina juega en contra, en el almuerzo aprovechaba o en los 15 minutos de desayuno que tenía, ¿cierto? Es empezar a hacer como todas esas jugadas de tu tiempo para poder construir lo que quieres construir de manera temporal, ¿sí? Yo quiero dejarte con esto, una recompensa inmediata por la falta de disciplina es un día de diversión en la playa y una recompensa futura de la disciplina es ser dueño de la playa. El precio de la disciplina o el precio del remordimiento, vas a pagar el uno o el otro, cualquiera de los dos, tú eliges. Porque yo viví por 17 años con una recompensa inmediata, pero hoy sé claramente cuál es la distinción entre una cosa y la otra y prefiero la recompensa futura por ser dueño de mi tiempo, de la posibilidad de elegir
Eso nunca lo tuve y hoy lo disfruto. La posibilidad de elegir con quién, cuándo, cómo, dónde, nunca lo tuve. Y no sé si te conecta a eso o tú tienes obviamente tus propias razones, ¿cierto? Ahorita te dije, lo que tienes en tu mente te ha traído hasta acá y necesitas ampliar tu capacidad para que te lleve hacia donde quieres ir. Y lo decía Iván esta mañana. Necesita unas memorias de más, de RAM, para poder tener más capacidad, abarcar más información, porque es más costoso no saber lo que no sabes y que te va a permitir construir lo que quieres. Entonces, crecer no es una opción si es que tú quieres que tu negocio te funcione. Y hoy quiero honrar a estas 50 personas que están acá, que ya tienen su boleta de Alumbra, que ya están allá, que tomaron una decisión en pro de seguir construyendo su negocio de manera profesional, que saben que no es una opción capacitarse, que saben que no es una opción cuando se trata de información. Mira, yo no te vendo Alumbra, y lo decía ayer en un espacio. A mí no me interesa venderte Alumbra. A mí me interesa venderte la calidad de información que vas a recibir allí, con la que puedes tomar decisiones, puedes tomar decisiones diferentes que van a transformar tu vida. Porque también puede suceder que vayas a Alumbra, no tomes absolutamente ninguna decisión y mañana vienes y me dices que Alumbra para qué, que eso no te funcionó. Pero es que no es Alumbra, es lo que tú haces con la información que obtienes. Si no haces nada, no vas a conseguir nada. Y si tú hoy me dices que no tienes dinero, porque a mí también me lo han dicho y yo también me tuve esas posiciones hace unos años, todos los años era igual. Si hoy no tengo dinero, mañana me preguntas, no va a tener dinero tampoco. El otro mes me preguntas, no va a tener dinero tampoco. En un año me preguntas, no va a tener dinero tampoco. De hecho, después de 17 años que uno a veces dura trabajando, no tiene dinero tampoco, ni para empezar un negocio de 550.000 pesos. Y eso es supremamente triste, porque si tú te pones a ver, tú dices, pucha, trabajé 17 años y qué tristeza que no tengo ni 550.000 pesos para iniciar mi propio negocio. Eso mismo pasa con un evento para ti, porque ni siquiera es para Fusion. Tu mente y tu conocimiento tú te la llevas a donde vayas y tu mente es tu mayor activo. Entonces, quiero de verdad felicitar a estas 50 personas que ya están montadas en Alumbra y que dieron un sí a meterle información diferente a su mente. Y te quiero invitar a ti, si aún no has tomado la decisión, que lo evalúes como eso que te va a llevar a donde quieres ir. Porque la información que tienes hoy no es más acción, es que la información que tienes hoy no te da más. Ya te trajo hasta aquí, no te va a llevar hasta allá o hasta donde quieres ir. ¿Sí? Entonces, por eso te preguntas, pero ¿por qué no me funciona? ¿Pero por qué será que a mí no? No es más acción, es más mente lo que necesitas. ¿Listo? Entonces, eso fue todo conmigo. Espero les haya servido en algo, que hayan disfrutado la información y que la pongan en práctica. Un abrazo.